nuestro tiempo es este ímpetu de transformación que nos circunda, donde todo es posible y por lo mismo donde caben todas las hazañas. Yo creo que fue un Quijote porque uno sembrar 1 millón de árboles en estas lomas que eran más frías que ahora, súper pendientes, con unos recursos más exiguos que los que tenemos. O sea, prácticamente parte del acueducto de Manizales se lo debemos a él. Conrado Gómez Gómez, el padre de los árboles. Sin lugar a equívocos, Manizales tiene hoy agua potable debido a la visión y al trabajo responsable de un ingeniero agrónomo, Conrado Gómez Gómez, quien inició por allá a comienzos de la década de los 50 el proceso de reforestación de la hoya hidrográfica de Río Blanco, la principal fuente abastecedora de agua potable que tiene la ciudad de Manizales. Esa hoya precisamente honra la memoria de Conrado Gómez Gómez y allí se configura una de las reservas forestales más importantes que tiene la región. Fue quien inició el proceso de reforestación de esa vasta zona que tiene Manizales y que se convierte en una fuente de vida, en una fábrica de agua. Nació en Aranzazu en 1909 y murió en Manizales en 1975. Cursó sus primeros estudios en el Colegio de las Hermanas de la Caridad y en la escuela pública en Aranzazu. La secundaria en el Instituto Universitario de Caldas y los profesionales en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile. Conrado Gómez contrajo nupcias con doña Josefina Gómez, de cuya unión hubo 6 hijos. Mi padre nació en Aranzazu el 13 de octubre de 1909, hijo de José Hipacio Gómez Salazar y Rosalina Gómez Gómez. 4 hermanos sobrevivientes, porque recuerden que en esa época las familias tenían muchos hijos y se morían por faltas de recursos, de los cuales sobrevivieron estos 5 hermanos, de una familia católica, hijo de una familia católica. En el año 1945 contrajo matrimonio con mi madre, Josefina Gómez Ospina. Tuvieron 6 hijos: Hernando, Jorge Enrique, Álvaro, Jaime, Adolfo y Antonio José. Mi padre desde niños nos inculcó los valores cristianos, era un católico practicante, con temor a Dios, nos inculcó la moral, el respeto por los demás, el trato igualitario con las personas, la sencillez. Era un hombre muy preocupado por los problemas del medio ambiente de la época, enemigo frontal del pastoreo irresponsable que se hacía en las laderas, de los incendios forestales que se desarrollaban para limpieza de terrenos, para prepararlos para cultivos de pancoger. En fin, él nos dejó un legado grande, era un ecologista consagrado y consumado. Era ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile y especializado como ingeniero forestal en la Universidad de Puerto Rico. Inicialmente, gracias a su buen desempeño académico que tuvo en el Instituto Universitario en Manizales, se hizo merecedor a una beca para estudiar en el exterior. Él escogió la Universidad de Chile, la Facultad de Medicina. Resulta que en esa época, en la Facultad de Medicina, había muchos estudiantes peruanos y existía una rivalidad grande entre peruanos y colombianos a raíz de la guerra que tuvo Colombia con el Perú por la invasión del trapecio amazónico. Eso persistía, entonces luego de un año lo obligó a cambiar de carrera. Es así como se pasó a la Facultad de Ingeniería Agronómica.
donde terminó el 2 de diciembre de 1942. Es un personaje que curiosamente su inicio como profesional, pudiéramos decir, es como médico. Claro que él no se graduó, él inició su carrera en Chile, su carrera universitaria como estudiante de medicina, pero por cuestiones de la guerra que se tuvo Colombia con el Perú, surgió algunos problemas con compañeros de estudio y se pasó a la carrera de agronomía. Yo creo que eso es providencial. Se sabía de antemano, alguien que maneja los destinos del hombre, se dio cuenta que los necesitábamos más como agrónomo que como médico. Inicialmente, identificó y seleccionó las especies nativas y foráneas, las clasificó e inició el proceso de siembra del cerezo aliso, que es una especie que hoy sobresale en la zona. Inicialmente se sembraron 200.000 árboles, después de construir las eras correspondientes. Conrado Gómez fue nombrado jefe de la campaña de reforestación, proceso que inició las empresas públicas de Manizales bajo la gerencia de Gabriel Jaramillo Arango. Mi padre llegó allí por recomendación del doctor Leonidas Londoño, y es así como, siguiendo la pauta de Gabriel Jaramillo Arango, iniciaron esta magna obra que hoy es orgullo del país y de la ciudad de Manizales especialmente. La olla hidrográfica del acueducto de Manizales, toda esta zona de Río Blanco, había sido sometida a una deforestación inmisericordia. Dejaron la reserva a una exposición de erosión bastante delicada. Es así como las empresas públicas de Manizales, siendo gerente Gabriel Jaramillo Arango, contrató los servicios de Conrado Gómez para realizar la repoblación forestal de la reserva. Eso se hizo con base en un estudio que realizó el presbítero biólogo doctor Enrique Pérez Arbeláez, que hizo una especie de expedición botánica, y esa fue la base con la que iniciaron la reforestación de toda esta zona. El objetivo del proyecto era el aprovechamiento del agua para la ciudad de Manizales. En ese momento, en el año de 1952, la única fuente de abastecimiento que tenía Manizales de agua era esta. A partir de ese año hasta acá se ha venido en un proceso tanto de reforestación como de preservación de la reserva. Con el tiempo se empezaron a dar cuenta que esto no solo servía como almacenamiento de agua para la ciudad de Manizales, sino que teníamos un potencial muy grande en especies, sobre todo de aves. Esto es uno de los lugares más famosos del mundo para avistar aves. Acá tenemos alrededor de 350 especies que viven acá, porque aquí también hay unas especies migratorias que vienen en épocas del año y se van, y también se han catalogado otras especies que hasta el último inventario que se hicieron ya no se encuentran. Pero si contamos todas las aves que se han observado, digamos acá en Río Blanco, son alrededor de 390, entre aves migratorias y aves que en este momento pues ya no están inventariadas. Donde caben todas las hazañas. Donde caben todas las hazañas. Lamentablemente, por razones que yo desconozco, probablemente por razones de tipo fiscal, pues allí se presentan una serie de falencias y amenazas debido a las actividades antrópicas que allí se desarrollan, como ganadería, cultivos, el crecimiento de la ciudad, el cambio climático, en fin.
la reserva está muy amenazada y a nuestro modo de ver se requiere una actitud más decidida del Estado para mitigar esos riesgos y poder comprar más tierras para incrementar el tamaño de la reserva. ¿Qué atenta contra la reserva? Unas caminatas que hacen de vez en cuando que van cantidades industriales de personas que no son adecuadas para este tipo de entorno, como si lo es el bosque popular El Prado, que el impacto sería mínimo. Eso sí es más grave. Las labores de repoblación forestal en Manizales las emprendió con las empresas públicas en 1952 en la zona de la hoya hidrográfica del acueducto, mediante un audaz proceso de reforestación y expansión de bosques. Bueno, la reserva sin duda es un ecosistema de lo más importante que existe en el planeta. Es el hábitat de más de 372 especies de aves registradas, 30 migratorias, 13 endémicas, 30 amenazadas. Se registran 61 especies de mamíferos, 140 de mariposas, alrededor de 400 especies de orquídeas nativas. Es un ecosistema muy rico y muy importante a nivel nacional e internacional. Yo llego a trabajar en el año 97 y empiezo a ver qué es lo que hay en la reserva en cuanto a su riqueza y su biodiversidad. Entonces empezamos con el tema de las aves. ¿Por qué? Porque en el año 85 hicieron una tesis de veterinaria sobre aves que rajaron 175 especies de aves. Antes de eso, como en 1920, hubo algunos extranjeros en la zona del Zancudo haciendo también exploración en el tema de aves. Luego de la tesis de veterinaria empezamos a mirar quién había investigado aves y encontré que Jesús Vélez Estrada, el director del Museo de Historia Natural de la Universidad de Caldas, había trabajado también en aves y llevó esa lista hasta 205 especies. Y yo después la dejé como en 380 después de 17 años de trabajar en la Fundación Ecológica Gabriel Arango Restrepo para Aguas de Manizales. ¿Por qué trabajamos las aves? Porque era uno de los componentes. También trabajamos orquídeas, bromelias, mamíferos, para asentar una línea base que nos dijera cuál era la riqueza de la diversidad biológica de la cuenca hidrográfica. Y nos dimos cuenta pues que era uno de los 3 mejores sitios de Colombia para el turismo de observación de aves. Digamos que en esta resolución le crean una, condición a las empresas públicas. Se les dice que ellos deben de hacer un plan de manejo. Este plan de manejo a través del tiempo nunca se realizó por las empresas públicas, se dejó ahí. Cuando inició Aguas de Manizales en 1996, por allá por los años 98-99, hicimos un intento de hacer en Aguas de Manizales, de hacer un plan de manejo para esta reserva, un plan de manejo como condición pues de reserva forestal, el cual fue, digamos que presentado, pero no fue avalado por muchas entidades, verdes de la ciudad, en el cual digamos que la intención era buena, pero quedaba muy sujeta a que pudiera interpretarse de otra manera y se volviera esto una zona de desarrollo económico para volver la zona o la reserva, volverla productora de madera. Esto se logró y hoy en día hay un plan de manejo muy bueno que está considerado, digamos que la ruta de manejo de la reserva. Hay como 2 motivos de esta riqueza tan grande en Río Blanco, y es la diversidad altitudinal. Hay terrenos entre 2.240 y 3.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces esta diversidad altitudinal da cabida para muchas aves diferentes. Y otra cosa es lo de Don Conrado, que Don Conrado sembró mayoritariamente alisos o cerezos, una especie que es nitrificante, o sea, captura nitrógeno del aire
y lo incorpora al suelo naturalmente, como cuando nosotros aplicamos urea. Y el aliso tiene otra ventaja también para nuestras aves, y es que no es muy espeso, o sea, no tiene una gotera muy oscura. Entonces el aliso dio cabida a un sotobosque muy rico, con mucha cantidad de plantas de la familia Melastomataceae, que son como los nigüitos, y eso alimenta a muchas de las especies de tángaras que hay para la zona. El 20% de los colibríes de Colombia, 33 especies de colibríes registradas para nuestro país. Eso es muy de resaltar. Hay aves muy raras y muy cerquita que se ven pues a 3 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Manizales. Hay muchas aves migratorias. O sea, esta reserva, ¿por qué Río Blanco sin tener la mayor cantidad de aves? Porque hay sitios que tienen 600 especies, aquí estamos hablando solo de 400, es tan importante, porque tiene senderos, tiene alojamiento, tiene alimentación, tiene guías especializados y tiene un manejo adecuado desde 1904 en la protección del ecosistema. ¿Por qué trabajamos tanto en aves también? Porque las tomamos como punta de lanza para defender la reserva y el hábitat donde ellas estaban. O sea, las aves están protegiendo el acueducto de Manizales desde que llegaron los primeros investigadores en aves en 1920 aproximadamente a la zona del Zancudo. Hay, por ejemplo, las papayuelas, están otras frutas de la gente antigua que se llamaban las dulumocos, los tapaculos y las chilihuecas, que eran frutos que comía la gente en los 50s o 60s y ahora en la actualidad ni se conocen, pero hay buenas cantidades allá en la reserva, además también de una especie de curuba que también es muy abundante en la zona, y hay especies muy interesantes para el tema de las aves. Hay un árbol que le dicen el lechudo, por ejemplo, que está fructificando en marzo, que atrae enormes cantidades de aves, al igual que otro árbol que se llama el drago, que atrae una especie o 2 especies de loras que visitan la reserva solamente cuando está fructificando. O sea, tenemos una cantidad enorme de forestales y de plantas más bajas que están alimentando a esta gran cantidad de avifauna. Y el gran, digamos, potencial que tiene la reserva es que es una zona turísticamente muy llamativa, es un ícono de la ciudad a través del mundo y no solo en Colombia, sino internacionalmente en el avistamiento de aves. Y allí no hay una caracterización realmente de lo que es aves. En 1950, en una información suministrada a la patria, el doctor Conrado daba cuenta de la presencia de no menos de 500.000 árboles. Esta reforestación del Río Blanco posee además una excepcional variedad de aves que la convierten por su fauna y flora en uno de los lugares de mayor interés turístico y científico de Colombia y del mundo. Hay que aclarar pues que don Conrado sembró varias especies de forestales, ¿cierto? Sembró mayoritariamente alisos, como 800 hectáreas, entiendo yo que era como 1 millón de árboles de aliso. También sembró pinos, sembró eucaliptus, robles. Esas últimas especies no son tan amistosas con el medio ambiente ni con las aves. Entonces la gran riqueza de don Conrado para nosotros y para nuestras aves fue la siembra de los alisos, que son árboles de rapidísimo crecimiento, lo que ayuda también a una regeneración vertiginosa del bosque. Y ya ahora que tenemos muchísimas decenas de años de esas plantaciones, esos bosques se han regenerado, se han muerto parte de esos alisos, pero ya el bosque se está volviendo, pasó de ser una reforestación a un bosque natural secundario, mucha parte de esta zona de la cuenca del Río Blanco. El objetivo con que se desarrolló la campaña de reforestación era buscar principalmente el aprovechamiento del agua para la ciudad de Manizales. En ese entonces era la única fuente de abastecimiento. Es así como se inició esta magna obra. Mi padre se le dedicó con profesionalismo, con cariño, con entrega, entregó su vida a la reforestación. Allá vivía en la Casa de las Palomas. Y hoy tenemos pues que Manizales tiene aprovisionamiento de agua para muchas décadas adelante si sabemos cuidar de la reforestación y por su impacto no solo ambiental en la producción de agua y la calidad de la misma. Él era un enamorado de la reserva
Y es así como en el comedor tratábamos temas, por ejemplo, nos contaba cómo hacían los almácigos. Él diseñó unas bolsas para sembrar los colinos de los árboles en papel periódico, que los cosía con clips de los que se utilizan en las oficinas. Y recuerdo que allí en la mesa del comedor nos enseñaba cómo hacer las bolsas. Nosotros aprendimos y fabricamos esas bolsas que él de su bolsillo nos compraba para llevar a la reserva a hacer sus plantaciones. La olla hidrográfica del Río Blanco fue bautizada con el nombre de Conrado Gómez Gómez y en 1975 se descubrió una placa como homenaje póstumo. La Oficina de Fomento y Turismo instituyó la condecoración Conrado Gómez como reconocimiento al mérito ciudadano. Recibió reconocimientos de organismos internacionales como la FAO y de autoridades regionales como la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. La olla hidrográfica de Río Blanco fue bautizada con el nombre de mi padre como un homenaje póstumo que le hizo las empresas públicas de Manizales cuando era alcalde de la ciudad, Mario Aristizábal Patiño, que como presidente de la junta directiva propuso bautizar la olla con el nombre de Reforestación Conrado Gómez Gómez, la zona que comprende la olla hidrográfica del acueducto de Manizales. Es importante recordar la memoria del doctor Conrado Gómez, no por el personaje en sí, sino por la obra que dejó para la posteridad. ¿Cuál obra? Nada más ni nada menos que asegurar el futuro de agua de consumo humano para la ciudad y gran parte de la región. Recordemos que el doctor Conrado Gómez es el abanderado y el líder de la arborización y forestal de la cuenca del Río Blanco. Su obra se debe mirar como un apostolado más que una profesión, ya que él era agrónomo. Pero yo digo apostolado porque era un convencido del futuro de Manizales en asegurar esa fuente primaria que es el agua. Esa obra ha tenido reconocimientos no solo nacionales, del Ministerio de Agricultura, internacionales como la FAO, la ONU, debido a la gran cantidad de servicios ambientales que le presta a la ciudad, diferentes a la producción de agua. Yo diría que la ciudad ha estado en mora de hacerle un homenaje de verdad. Eso después de llamar la Reserva Conrado Gómez, en sí es un homenaje, pero se merece mucho más. Primero, una difusión de su trabajo más amplio, de su tesonera lucha, inclusive hasta contra la misma administración municipal, para que prevaleciera el manejo de la cuenca. Máxime ahora que la vemos tan amenazada por desarrollos urbanísticos que no son del caso de discutir en este momento, pero que pareciera que Corpocaldas y otras entidades como Planeación Municipal, que están llamadas a velar por el futuro, parece que no les interesa ese futuro de una fuente tan primaria y tan necesaria como el agua. El escritor Adel López Gómez llamó a Conrado Gómez Gómez como el papá de los árboles. Así lo bautizó el escritor, costumbrista y columnista Adel López Gómez en magistral columna que escribió en junio del año 1975 en el diario La Patria, como un homenaje póstumo a su obra. El padre de los árboles, así fue bautizado y así quedó plasmado su nombre para la posteridad. Es un adelantado, fue uno de los pioneros de la ciencia de la ecología, del manejo ambiental, de inculcar el respeto del hombre por la naturaleza, de tener la visión de futuro para un desarrollo armónico de la ciudad y su medio ambiente.
porque es que siempre se ha dicho que Manizales es la ciudad del agua, pero nadie se acuerda de por qué es la ciudad del agua y qué origen ha tenido esa lucha por el agua. Es un origen, yo diría que hasta filosófico, que hasta visionario, y eso no lo hace un agrónomo, eso lo hace es un apóstol. La misión de don Conrado Gómez fue un apostolado de ciudad, y como eso no da rédito, sino a los 80 o 100 años, y apenas llevamos 60, falta que todavía se le reconozca mucho.